Hay lugares que parecen normales de día, pero que cambian cuando cae la noche. Bahía Negra era uno de esos lugares. No aparecía en mapas turísticos. No tenía playas blancas ni aguas cristalinas. Su costa era áspera, llena de rocas afiladas, acantilados bajos y arena oscura que se pegaba a la piel como ceniza mojada. La gente del pueblo no hablaba mucho con extraños, no por maldad, sino por costumbre. Allí, el mar lo era todo: trabajo, comida, peligro y leyenda. Las casas estaban construidas mirando hacia el océano, como si cada familia necesitara vigilarlo incluso mientras dormía. En el centro del pueblo había un viejo muelle de madera podrida, sostenido por pilares carcomidos por el tiempo y la sal. De noche, crujía con cada ola como si respirara. Y más allá, sobresaliendo entre la neblina constante, estaba el faro. Un faro antiguo, alto, con pintura descascarada, girando lentamente como un ojo cansado que nunca parpadea. Los ancianos decían que ese faro no protegía a los pescadores. Decían que marcaba límites, porque más allá de cierta distancia, el mar dejaba de ser territorio humano. A esa zona la llamaban la línea negra. No era una línea visible, no había boyas ni señales, pero todos sabían dónde comenzaba, justo donde el agua cambiaba de color, pasando de un azul oscuro normal a un negro profundo, casi antinatural. Nadie cruzaba esa línea, nadie, hasta que lo hacían. Mateo creció escuchando historias del mar desde niño. Su padre, Tomás, era pescador desde antes de que Mateo pudiera caminar. Tomás conocía las mareas, los vientos, los cambios de temperatura, las corrientes ocultas y, sobre todo, los silencios del océano, porque el mar no siempre advertía con tormentas. A veces advertía con calma, una calma inquietante, demasiado perfecta. La noche en que Tomás desapareció, el mar estaba así, sin viento, sin olas fuertes, sin nubes, un espejo negro bajo un cielo sin estrellas. Mateo tenía 14 años cuando vio a su padre salir en su pequeña lancha de madera. Lo observó desde el muelle, con las manos metidas en los bolsillos y el corazón apretado por una sensación que no sabía explicar. Tomás levantó la mano para despedirse, y fue la última vez que lo vio con vida, o al menos así creía. Esa madrugada, el pueblo entero salió a buscarlo. Barcos de pescadores recorrieron la costa, otros se internaron más adentro del mar, pero nadie lo encontró. Horas después, apareció su bote, flotando intacto cerca de la línea negra, el motor apagado, las redes limpias, el casco sin daños, pero sin Tomás. No había rastro de lucha, no había naufragio, no había nada. Solo el bote vacío, balanceándose suavemente como si su dueño hubiera bajado un momento y olvidado volver. Desde ese día, algo cambió en Mateo. Dejó de mirar el océano como hogar y comenzó a verlo como una puerta. Pasaron los años. Bahía Negra siguió siendo el mismo lugar gris, húmedo y silencioso. Algunos pescadores envejecieron, otros desaparecieron también, siempre cerca de la línea negra. Y siempre el pueblo decía lo mismo. El mar no se los tragó, el mar los eligió. Mateo creció, pero nunca dejó el pueblo. No podía. Algo dentro de él sentía que su historia aún no había terminado. Necesitaba respuestas. Una noche, con 24 años, decidió salir solo. La pesca había sido mala, el dinero escaseaba, pero, en el fondo, sabía que esa no era la verdadera razón. Quería saber qué le había pasado a su padre. La noche estaba espesa. Una neblina baja cubría el agua como un manto de algodón sucio. El faro giraba lentamente, cortando la oscuridad con su luz amarillenta. Mateo encendió el motor y se alejó del muelle. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Un ronroneo grave que resonaba sobre la superficie del agua. Mientras más se alejaba, más pesado se sentía el aire. No había viento, no había olas, no había vida marina visible, ni siquiera gaviotas.
Era como si el océano estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó cerca de la línea negra, el motor comenzó a fallar. Tosía, temblaba, perdía potencia. Mateo intentó encenderlo de nuevo, pero el bote quedó a la deriva. Y entonces las vio, luces bajo el agua. No eran reflejos del faro, no eran linternas ni barcos cercanos. Eran luces azul verdosas, moviéndose lentamente en círculos, a gran profundidad. Parecían ojos, muchos ojos. Mateo sintió un frío que no venía del agua ni del viento, un frío antiguo. Lanzó su red al agua por pura inercia, más por nervios que por intención de pescar. Cuando intentó recogerla, no pudo. La cuerda estaba tensa como acero. No se movía ni un centímetro. El bote comenzó a balancearse solo, sin olas, sin corriente visible, como si algo enorme lo estuviera empujando desde abajo. Y entonces el mar cambió. La superficie comenzó a girar lentamente alrededor del bote, formando un remolino amplio y silencioso. No había espuma, no había ruido, solo un movimiento hipnótico, como un abismo despertando. El agua se volvió más oscura, más profunda, más viva, y ahí lo sintió. Una presencia colosal, algo tan grande que no tenía forma comprensible. Algo que pasó por debajo de su bote, haciendo que la madera crujiera como si fuera una hoja seca. Mateo miró hacia abajo, y el mundo dejó de tener sentido. Bajo la superficie, vio restos de barcos hundidos, cascos rotos, mástiles quebrados, redes enredadas como telarañas gigantes, anclas oxidadas cubiertas de coral, y entre los restos, cuerpos, figuras humanas flotando en el agua, suspendidas como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. No se movían, no parecían descomponerse, solo flotaban, lentamente, mirando hacia arriba con ojos abiertos y vacíos, y entre ellos, lo vio, su padre. Tomás flotaba allí, con el mismo rostro que Mateo recordaba, su ropa de pescador, sus manos callosas, su cabello oscuro moviéndose suavemente con la corriente invisible. No parecía muerto, tampoco parecía vivo, solo presente, mirándolo, sin parpadear, sin expresión. En ese instante, el canto comenzó. Un sonido profundo, grave, resonante, imposible de describir. No venía de un punto específico, venía de todas partes. Era como si el océano mismo estuviera hablando en un idioma anterior a la humanidad. El sonido atravesó a Mateo, no por los oídos, sino por el pecho. Sintió miedo, pero también una extraña paz, como si el mar lo estuviera llamando a casa. Antes de que pudiera reaccionar, su bote se partió en dos con un crujido seco. La madera cedió como si hubiera sido golpeada por algo invisible. Mateo cayó al agua helada. El frío lo paralizó al instante. Intentó nadar, pero no pudo. No porque estuviera cansado, sino porque el agua lo sostenía, lo envolvía, lo guiaba hacia abajo. Mientras descendía, vio el fondo del océano abrirse ante él como una ciudad sumergida de muerte y silencio. Más barcos, más cuerpos, más sombras moviéndose en la profundidad, y en lo más oscuro, algo se movía, algo tan grande que no tenía límites, algo que no era pez, ni animal, ni criatura conocida, algo antiguo, primordial, eterno, y entonces todo se volvió negro. Al amanecer, los pescadores encontraron el bote roto flotando cerca de la costa. No había rastro de Mateo, no había cuerpo, no había sangre, solo fragmentos de madera flotando lentamente hacia la orilla. El pueblo guardó silencio. No hubo búsqueda, no hubo sorpresa, solo aceptación. Semanas después, algunos pescadores juraron haber visto dos figuras de pie sobre el agua, lejos de la costa. Dos siluetas inmóviles, mirando hacia el pueblo, una más alta, otra más joven, padre e hijo, observando, esperando. Desde entonces, en Bahía Negra, nadie sale de noche más allá de la línea negra.
porque dicen que el mar no solo se lleva a quienes caen en él, sino también a quienes se atreven a mirarlo demasiado tiempo. Y si alguna vez estás en mar abierto, en una noche sin luna, y escuchas un canto profundo bajo tus pies, no mires atrás, porque el océano recuerda y siempre reclama lo que le pertenece.